único, es un aroma que no se puede enmascarar, ni siquiera con un traje Tom Ford de $3,000. Daria Caldwell estaba sentado a la cabecera de su mesa de juntas de cristal. Su imperio tecnológico de Silicon Valley se desangraba por minutos. Su único salvavidas era el implacable y anónimo inversor de capital de riesgo que acababa de comprar su asombrosa deuda corporativa. Ajustándose la corbata de seda, Daria practicó su sonrisa más encantadora y manipuladora para el multimillonario salvador que estaba a punto de conocer. Las pesadas puertas de caoba finalmente se abrieron. Los pasos resonaron con fuerza contra el mármol. Pero no fue un viejo titán de Wall Street quien entró para salvarlo. Fue la brillante mujer a la que había traicionado, llevado a la bancarrota y arrojado a la calle hacía exactamente 5 años. Para el mundo exterior, Sofía y Daria Caldwell eran la imagen del éxito moderno. Daria era el carismático y elocuente director ejecutivo, CEO de Omnitech, una empresa de software de sincronización de datos que acababa de alcanzar una valoración de $200 millones. Sofía era su hermosa y solidaria esposa que organizaba las galas benéficas, encantaba a los miembros de la junta en cenas costosas y mantenía su enorme ático en Manhattan luciendo como una página de la revista Architectural Digest. Pero la realidad de la fundación Omnitech era un secreto guardado estrictamente a puerta cerrada. 7 años antes, habían sido unos graduados sin dinero que vivían en un apartamento mohoso en Brooklyn. Daria tenía la visión y el discurso de ventas, pero carecía de la ejecución técnica. Fue Sofía, una ingeniera de software educada en el MIT, que había sacrificado en silencio la trayectoria de su propia carrera, quien se quedaba despierta hasta las 4 de la mañana todas las noches escribiendo el algoritmo fundamental para el producto estrella de Omnitech. Volcó su genialidad en líneas de código, depurando y perfeccionando mientras Daria dormía. Cuando finalmente hicieron el lanzamiento, Daria subió al escenario. Sofía se quedó en las sombras, aplaudiendo, contenta de dejar que el hombre que amaba disfrutara del centro de atención. Ella creía que eran un equipo. Lo que era de él, era de ella. El desmoronamiento comenzó un frío martes de noviembre. Sofía había decidido sorprender a Daria en la sede de Omnitech con un raro whisky escocés de cosecha para celebrar su última ronda de financiación. Mientras pasaba por las oficinas con paredes de cristal, la asistente ejecutiva de su marido, una joven nerviosa llamada Sarah, levantó la vista con los ojos muy abiertos y aterrorizados. «Señora Caldwell, Daria está en una reunión», tartamudeó Sarah, moviéndose físicamente para bloquear el pasillo. Sofía sonrió cálidamente, ignorando las señales de alerta. «Está bien, Sarah. Solo necesito 1 minuto». Pasó de largo a la asistente y empujó la pesada puerta de roble de la suite privada de Daria. La botella de whisky se le escapó de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de madera. El líquido ámbar se formó en un charco alrededor de sus botas de cuero italiano, pero Sofía no miró hacia abajo. Sus ojos estaban clavados en el sofá de cuero de la pared del fondo. Daria estaba allí, con la camisa completamente desabrochada. A horcajadas sobre él estaba Vanessa Montgomery, la hija de 26 años del principal inversor ángel de Omnitech. Las manos de Vanessa estaban enredadas en el cabello de Daria y se estaban riendo. Un sonido rico y descuidado que se detuvo en seco en el momento en que el cristal se hizo añicos.
Por un segundo, la habitación quedó suspendida en un vacío de silencio. Sofía no podía respirar. El aire se sentía espeso, sofocante. Daria no entró en pánico. No se apresuró a cubrirse ni rogó perdón. En cambio, empujó con calma a Vanessa de su regazo, se abrochó la camisa con movimientos firmes y deliberados y miró a su esposa con una expresión de leve molestia. «Deberías haber llamado a la puerta, Sofía», dijo, con una voz terriblemente plana. Vanessa sonrió con superioridad, recogiendo su blusa de seda del suelo. «Los dejaré charlar. Nos vemos en la cena, Artie», pasó rozando a Sofía, y el olor de su empalagoso y caro perfume se quedó flotando en el aire. «Daria», susurró Sofía, con voz temblorosa, mientras la conmoción finalmente dejaba paso a una repugnante ola de traición. «¿Cómo? ¿Cómo pudiste?» Daria caminó hacia su escritorio y se sirvió un vaso de agua. «No nos pongamos histéricos. ¿Sabías que este matrimonio ha sido una asociación de conveniencia durante los últimos 2 años? Vanessa aporta conexiones. Su padre es Richard Montgomery. ¿Sabes lo que eso significa para esta empresa?» ¿Esta empresa? La voz de Sofía se quebró, elevando el volumen. «La empresa construida con mi código. La empresa que no existiría si yo no hubiera pasado 3 años mirando una pantalla mientras tú jugabas al golf con los inversores». Daria se rió. Fue un sonido frío y agudo que cortó a Sofía hasta los huesos. «¿Tu código, Sofía?» «Escribiste un par de scripts hace una década. Omnitech es una máquina. Yo soy la cara, el cerebro, el motor. Tú eres un ama de casa que organiza cenas decentes. Si quieres irte, vete. Pero no te atrevas a quedarte ahí parada fingiendo que tú construiste mi imperio». La absoluta eliminación de su sacrificio, la crueldad casual en sus ojos, rompió algo fundamental dentro de Sofía. Se dio la vuelta y salió, dejando atrás los cristales rotos, pero a medida que el ascensor descendía al vestíbulo, el dolor aplastante comenzó a endurecerse. Una claridad fría y peligrosa ocupó su lugar. El divorcio fue un baño de sangre orquestado por el abogado de Daria, Simon Davis, que actuó como un bulldog. Sofía había entrado en los procedimientos legales de manera ingenua, creyendo que la verdad sobre sus contribuciones a Omnitech importaría. Asumió que los tribunales verían su trabajo no remunerado, su propiedad intelectual, y le otorgarían la mitad de la empresa. Estaba desastrosamente equivocada. Daria había pasado años protegiéndose meticulosamente. Mucho antes de que Vanessa Montgomery entrara en escena, Daria había reestructurado en silencio los derechos de propiedad intelectual de la empresa, transfiriendo la propiedad de los algoritmos originales a una corporación fantasma subsidiaria a su único nombre. Sofía había firmado los documentos años atrás, escondidos en una pila de papeles de impuestos de rutina que Daria le había hecho firmar apresuradamente mientras hacían las maletas para unas vacaciones. Sentada en la estéril sala de conferencias gris del bufete de abogados de Simon Davis, Sofía miró con horror su propia firma en las escrituras de transferencia. «¿Cómo puede ver, señora Caldwell?», dijo Simon, con un tono que destilaba condescendencia, recostándose en su silla de cuero. «Usted no tiene ningún reclamo legal sobre Omnitech. Además, dado el acuerdo prenupcial que firmó, el cual, debo añadir, establece claramente que usted renuncia a los derechos sobre los activos adquiridos después del matrimonio a nombre de él, tiene derecho a una suma global de $50,000. Y, por supuesto, puede quedarse con el Audi. $50,000. El abogado de Sofía, un profesional público relativamente barato que ella había conseguido contratar a duras penas, palideció.
Mi clienta prácticamente construyó el software que su cliente... Daria lo interrumpió, sin levantar la vista de su teléfono. Estuvo desempleada durante 7 años mientras yo pagaba su ropa de diseñador y sus vacaciones de lujo. Tiene suerte de que no la esté demandando por pensión alimenticia. Finalmente miró a Sofía con los ojos vacíos. Acepta el trato, Sofía. Si peleas esto, lo arrastraré en los tribunales durante una década. Te llevaré a la bancarrota en honorarios legales antes de que siquiera veamos a un juez. No tienes nada. Sé inteligente por una vez. Arrinconada, exhausta y emocionalmente destrozada, Sofía firmó los papeles, entregó las llaves del ático y salió a la helada lluvia de Nueva York con una sola maleta y un cheque que ni siquiera cubriría el alquiler de un año en la ciudad. Los siguientes 6 meses fueron un descenso a una realidad sombría y agotadora. Sofía alquiló un pequeño y destartalado apartamento tipo estudio en Queens. El radiador tintineaba toda la noche y el olor a humo de cigarrillo rancio se aferraba a las paredes. Vendió sus joyas, sus bolsos de diseñador y, finalmente, el Audi solo para mantenerse a flote mientras caía en una espiral de depresión profunda y paralizante. Pasó días mirando el techo manchado de agua, atormentada por las imágenes de Daria y Vanessa. Se habían casado a los 3 meses de finalizar el divorcio. Vogue había cubierto la boda. Las fotos estaban por todas partes. Daria luciendo triunfante, Vanessa envuelta en diamantes que la genialidad de Sofía había pagado. Pero tocar fondo es una base sólida sobre la cual construir. Una sombría tarde de enero, temblando bajo una manta delgada, Sofía abrió una caja de cartón polvorienta que había empujado al fondo de su armario. Adentro estaba su vieja computadora portátil de sus días en el MIT. La enchufó, escuchando el zumbido del ventilador cobrando vida. Abrió sus archivos antiguos, los directorios originales del código de Omnitech. Comenzó a leerlo, sus dedos trazando las teclas. Mientras miraba la arquitectura, la lógica brillante e intrincada que había diseñado a los 20 y tantos años, una chispa se encendió en el oscuro vacío de su pecho. Ella no era solo un ama de casa, era un prodigio. Y vio algo más, también. Vio las limitaciones de su antiguo código. Sabía exactamente dónde se embotellaría a medida que Omnit intentara escalar. Conocía las fallas fatales que Daria no podía ver porque él no entendía la maquinaria bajo sus pies. A la mañana siguiente, Sofía se vistió con su único traje sastre que le quedaba. Tomó el metro hacia Manhattan y esperó en el vestíbulo de una firma financiera de alto nivel durante 4 horas. Estaba allí para ver a Victor Cross. Victor era un capitalista de riesgo legendario, un hombre despiadado y brillante que había dado conferencias como invitado en el MIT durante el último año de Sofía. Había sido el único en ver su potencial en aquel entonces, ofreciéndole una asociación junior que ella había rechazado tontamente para ayudar a Daria a construir su sueño. Cuando Victor finalmente salió de los ascensores, rodeado por un séquito de analistas junior, Sofía se interpuso directamente en su camino. «Señor Cross», dijo, con voz firme a pesar del latido salvaje de su corazón. Victor se detuvo, sus ojos agudos de halcón entrecerrándose mientras la observaba. «Sofía Bennett», dijo, usando su apellido de soltera. Tenía una memoria como una trampa de acero. «Me enteré de lo del divorcio. Un asunto sucio. ¿Qué haces aquí?» «Estoy aquí para hacerle ganar $1,000 millones», dijo Sofía sin inmutarse. Víctor levantó una ceja, despidiendo a su séquito con un gesto. «Audaz. Tienes exactamente 3 minutos. Camina conmigo». En una cafetería cercana, Sofía no presentó una idea.
representó una revolución. Expuso los esquemas de una nueva arquitectura de sincronización de datos, una que utilizaba el aprendizaje automático para predecir las rutas de datos, haciéndola 50 veces más rápida e infinitamente más segura que el marco obsoleto de Omnitech. Daria está ejecutando Omnitech en un motor que yo construí hace una década, le dijo Sofía a Víctor, deslizando una tableta por la mesa. Le está poniendo una nueva capa de pintura a un caballo moribundo. No tiene el equipo técnico para reconstruirlo desde cero porque no entienden la base. Yo sí. Deme el capital inicial. Deme un equipo. Construiré un producto que hará que Omnitech quede obsoleto en 3 años. Víctor miró los esquemas, sus ojos recorriendo las brillantes estructuras de código. Miró a Sofía, viendo el hambre cruda y pura en sus ojos, los ojos de una mujer que había sido quemada viva y había aprendido a amar el fuego. No invierto en venganza, Sofía, dijo Víctor suavemente. Vuelve a la gente imprudente. No es venganza, Víctor, respondió Sofía, su voz volviéndose de hielo. Es una corrección del mercado. Víctor sonrió, con una sonrisa lenta y depredadora. Te daré 10 millones, pero lo haremos a mi manera. Secreto total, una empresa fantasma. Daria Caldwell no puede saber que eres tú quien sostiene el arma hasta que la bala ya esté en su pecho. Trato hecho. El renacimiento de Sophia Bennett no fue un montaje cinematográfico ruidoso. Fue una rutina brutal y silenciosa. Con el respaldo de Victor Cross, Sofía estableció una corporación fantasma con sede en una elegante oficina sin letrero en Zurich, mientras ella operaba desde un piso altamente seguro similar a un búnker en el centro de Chicago. Llamaron a la firma Ether Systems. Durante los siguientes 3 años, Sofía no existió para el mundo social. No tuvo citas. No asistió a galas. Apenas durmió. Volcó cada onza de su traición, su ira y su genialidad en los servidores que zumbaban a su alrededor. Contrató a los mejores y más agresivos desarrolladores jóvenes del mundo. Chicos hambrientos por interrumpir a los gigantes tecnológicos. Los lideró con una precisión implacable y aterradora. Atrás quedó la esposa de voz suave y complaciente. En su lugar se encontraba una CEO formidable vistiendo elegantes blazers negros con el cabello cortado en un severo y pulido bob. Ether Systems desarrolló un producto llamado el Protocolo Nexus. No solo competía con Omnitech, lo humillaba. Mientras Omnitech luchaba con caídas de servidores y fugas masivas de datos, exactamente el cuello de botella que Sofía había predicho, el Protocolo Nexus era impecable. En lugar de salir al mercado de manera ruidosa, Sofía y Víctor jugaron una brillante partida de ajedrez corporativo. No vendieron al público, fueron directamente a los clientes empresariales más grandes de Omnitech. Daria Caldwell es arrogante, le había dicho Víctor durante una de sus sesiones de estrategia nocturnas. Él cree que su cuota de mercado es un derecho divino. No necesitamos pelear con él en la prensa, solo necesitamos cerrar el grifo en silencio. Y así lo hicieron. Comenzó con los contratos gubernamentales, luego con los principales proveedores de atención médica. Ether Systems intervino, ofreciendo un producto que era más rápido, más barato y profundamente más seguro. Como Ether operaba a través de capas de anonimato corporativo, Daria no tenía idea de quién le estaba robando a sus clientes. Solo sabía que su imperio estaba empezando a perder dinero a raudales. Desde su centro de mando en Chicago, Sofía observó cómo el precio de las acciones de Omnitech comenzaba su lento y agonizante descenso. Para el 5.º año después del divorcio,
La trampa estaba completamente tendida. El lujoso estilo de vida de Daria con Vanessa, los aviones privados, las propiedades en los Hamptons, los gastos imprudentes, habían agotado sus reservas personales. Para mantener a Omnitech a flote en medio del éxodo masivo de clientes, lo había apalancado todo. Había obtenido préstamos masivos de alto interés para adquirir empresas más pequeñas, esperando comprar su salida de un déficit tecnológico del cual no podía salir programando. Fue un error fatal. Daria se estaba ahogando en $500 millones de deuda corporativa, y su junta directiva, incluyendo a su suegro, Richard Montgomery, estaba entrando en pánico. «Se están desangrando, Sofía», dijo Victor, su rostro apareciendo en el enorme monitor de la oficina de Sofía. «Daria no alcanzó sus ganancias trimestrales por un 40%. Montgomery está amenazando con destituirlo como CEO». Sofía estaba junto a las ventanas del piso al techo, mirando el horizonte de Chicago, con un vaso de bourbon en la mano. Sintió una profunda y escalofriante sensación de calma. ¿Cuál es su próximo movimiento? Está desesperado, respondió Victor. Está intentando vender su deuda. Necesita que una firma de capital privado compre sus préstamos y le dé una inyección de efectivo de al menos 100 millones para estabilizar la empresa. Si no lo consigue para el viernes, Omnitech se acogerá al capítulo 11 de la ley de quiebras. Lo perderá todo. Sofía tomó un sorbo lento de su bebida. «Cómpralo». Victor hizo una pausa. «Todo, hasta el último centavo de su deuda», ordenó Sofía. «Usa Vanguard Holdings, la subsidiaria que establecimos en las Islas Caimán. Paga una prima si es necesario. Quiero ser dueña de los papeles de toda su vida». Durante las siguientes 48 horas, una agresiva y anónima firma de capital privado, Vanguard Holdings, se abalanzó sobre los mercados financieros. Compraron la deuda de Omnitech a los bancos en pánico, consolidando todos los préstamos de Daria en una enorme suma impagable. Daria Caldwell estaba encantado. En su arrogancia, creía haber encontrado un misterioso benefactor, una firma dispuesta a apostar por su genialidad para sacar a flote la empresa. Sus abogados redactaron los acuerdos de reestructuración, organizando una reunión en Nueva York para finalizar la compra y la inyección de efectivo. Daria había estipulado que quería conocer al jefe de Vanguard Holdings cara a cara para estrecharle la mano por el trato que salvaría su legado. «Quiere una reunión», le dijo Victor a Sofía por teléfono, con una pizca de oscura diversión en su voz. «En la sala de juntas de Omnitech, el martes a las 10 de la mañana». Sofía sonrió. La sonrisa no llegó a sus ojos. «Dile que el CEO de Vanguard estará allí. Dile que tenga presente a toda la junta. Quiero testigos». El martes por la mañana, los cielos sobre Manhattan eran de un gris hierro. Sofía salió de la parte trasera de un Maybach negro, ajustándose las solapas de su traje Tom Ford hecho a medida, un guiño irónico al hombre que estaba a punto de enterrar. Llevaba el cabello recogido hacia atrás de forma tirante, su maquillaje impecable y afilado como una cuchilla. No se parecía en nada a la mujer rota que había abandonado la ciudad hacía 5 años. Parecía una conquistadora. Entró en el vestíbulo de Omnitech, el mismo vestíbulo en el que había sido descartada, ignorada y traicionada. El guardia de seguridad no la reconoció. Simplemente comprobó el nombre de Sophia Bennett, CEO de Vanguard Holdings, en su manifiesto y la pasó apresuradamente hacia los ascensores ejecutivos. Mientras ascendía al último piso, con los números marcando el ascenso, Sofía sintió que su pulso se estabilizaba. No quedaba ira, solo la fría precisión mecánica de un verdugo acercándose al cadalso.
El ascensor emitió un pitido. Salió, pasando de largo a los nerviosos asistentes que flanqueaban el pasillo. No se detuvo mientras se acercaba a las pesadas puertas de caoba de la sala de juntas ejecutiva. Adentro, Daria estaba sudando, teniendo una pequeña charla con su suegro y el resto de la junta, esperando al multimillonario que tenía su vida en sus manos. Sofía extendió la mano y la apoyó en la fría manija de bronce. Empujó las puertas. Las pesadas puertas de caoba se abrieron con un susurro de bisagras caras. El bajo murmullo de la sala de juntas se evaporó al instante. 14 cabezas se giraron simultáneamente. En el otro extremo de la larga mesa de cristal cortado a medida estaba sentado Richard Montgomery, con el rostro surcado por el estrés de una cartera de acciones colapsada. A su derecha estaba Vanessa, goteando diamantes Cartier, interpretando el papel de la devota esposa corporativa. Y en la cabecera de la mesa estaba Daria Caldwell, a mitad de una frase, con la mano congelada en un gesto de gran explicación. Daria parpadeó y su resbaladiza y ensayada sonrisa vaciló. Miró fijamente a la mujer enmarcada en la puerta, su cerebro luchando por procesar la información visual. Llevaba un traje Tom Ford color carbón perfectamente entallado y un reloj Patek Philippe brillaba sutilmente en su muñeca. La chica nerviosa y complaciente a la que había aplastado bajo su tacón hacía media década se había ido. En su lugar se encontraba una mujer que irradiaba un aura de autoridad absoluta y aterradora. Sofía, la voz de Daria, era una mezcla de confusión y una irritación instintiva inmediata. Miró más allá de ella, buscando a los encargados de seguridad. ¿Qué diablos haces aquí? Esta es una sesión ejecutiva a puerta cerrada. Tienes que irte antes de que pida que te escolten afuera. Sofía no parpadeó, no se inmutó. Entró en la habitación, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol italiano, importado en una cadencia lenta y rítmica. Detrás de ella, 2 hombres con trajes oscuros entraron cargando gruesos maletines de cuero. Flanquearon las puertas con los brazos cruzados. Me temo que la seguridad trabaja para la administración del edificio, Daria, dijo Sofía, su voz suave, tranquila y completamente desprovista de calidez. Y desde las 8 de la mañana de esta mañana, Vanguard Holdings compró las escrituras de este rascacielos, así que técnicamente trabajan para mí. La caída de un alfiler habría roto el silencio. Vanessa soltó una risa aguda y burlona, rompiendo la tensión. ¿Estás psicótica, Artie? Llama a la policía. Claramente está teniendo algún tipo de crisis. ¡Cállate, Vanessa!, espetó Richard Montgomery, sus astutos ojos lanzando miradas furtivas desde los guardaespaldas hasta la innegable confianza que irradiaba de su exnuera. Había sobrevivido en Wall Street durante 40 años. Conocía el olor a sangre en el agua. Volvió su mirada hacia Sofía. Señorita Bennet, mencionó a Vanguard Holdings. Sofía caminó hacia la silla de cuero vacía directamente frente a Daria. No se sentó. Colocó ambas manos planas sobre la mesa de cristal, inclinándose ligeramente hacia adelante. Soy la directora ejecutiva y accionista mayoritaria de Vanguard Holdings, anunció Sofía, y las palabras resonaron como un juez leyendo una sentencia. Ayer por la tarde, mi firma finalizó la adquisición de toda la estructura de deuda corporativa de Omnitex de sus prestamistas principales. $482 millones en capital, más los intereses acumulados y las multas. El rostro de Daria perdió todo su color.
El sonrojo arrogante se desvaneció, reemplazado por un gris ceniciento enfermizo. Eso es imposible. Vanguard es una firma de capital privado multimillonaria. Tú no tienes ese tipo de capital. Vives en Queens. Vivía en Queens hace 5 años, Daria, la corrigió Sofía en voz baja. Cuando me entregaste un cheque de $50,000 y me dijiste que yo no era nada. Desde entonces me mudé y he estado ocupada. Chasqueó los dedos. Uno de los hombres en la puerta dio un paso adelante, abriendo la cremallera de su maletín. Colocó un grueso fajo de documentos encuadernados legalmente directamente sobre la mesa de cristal, deslizándolos por la resbaladiza superficie hasta que golpearon las manos de Daria. «Esos son los pagarés», dijo Sofía. «Todos y cada uno de los préstamos que tomaste para cubrir tus adquisiciones fallidas, cada línea de crédito que sobreapalancaste para mantener el precio de tus acciones inflado artificialmente». Soy dueña de todo. Y como no cumpliste con 2 puntos de referencia de los convenios consecutivos el trimestre pasado, voy a ejecutar la cláusula de aceleración. Daria miró los documentos, sus manos empezando a temblar. Reconoció las firmas, los sellos bancarios. Era real. ¿Cláusula de aceleración?, susurró, la realidad desplomándose sobre él. «Significa», gruñó Richard Montgomery, su rostro volviéndose de un peligroso tono púrpura mientras miraba a Daria con furia, «que la suma total de la deuda vence de inmediato hoy. $512 millones para ser exactos», aclaró Sofía, finalmente sacando la silla de cuero y sentándose, cruzando las piernas con una gracia agonizante. «Pagaderos al cierre de las operaciones a las 5 de la tarde. Forzaría una liquidación inmediata, liquidaré los activos y demandaré personalmente a la Junta por negligencia fiduciaria grave». La sala de juntas estalló en un caos. Varios miembros de la Junta comenzaron a gritar a la vez. Vanessa se puso de pie, con el rostro contorsionado por la furia, gritándole a Daria que hiciera algo. Daria simplemente se quedó allí paralizado, mirando a la mujer que había tirado como basura. «No nos pongamos histéricos», dijo Sofía, haciéndose eco de la frase exacta que Daria había utilizado el día que ella lo descubrió engañándola. La referencia golpeó a Daria como un puñetazo físico. Tropezó hacia atrás, agarrándose al respaldo de su silla para apoyarse. «No puedes hacer esto», logró articular Daria ahogado, el encanto completamente despojado de su voz, dejando solo un quejido patético. «Estás intentando destruir mi empresa por celos mezquinos». Sofía ladeó la cabeza, una fría sonrisa asomando a las comisuras de sus labios. «Tu empresa, Daria, Omnitech, lleva 2 años muerta. Simplemente no te diste cuenta del olor. Has perdido el 60% de tus clientes empresariales. Tus contratos gubernamentales fueron cortados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué?» Daria se congeló. Un nuevo y repugnante pavor comenzó a formarse en su estómago. «¿Tú?», tartamudeó Daria. «Ether Systems», afirmó Sofía. «La firma que les quitó el contrato del Departamento de Defensa. La firma que les robó a sus 3 principales proveedores de atención médica. Esa es mi empresa, Daria. Yo construí el protocolo Nexus. Yo diseñé el software que hizo que tu código robado quedara completamente obsoleto». Vanessa jadeó, hundiéndose de nuevo en su silla. Richard Montgomery se cubrió el rostro con las manos, gimiendo de forma audible. Los miembros de la Junta se quedaron en un silencio sepulcral, y la pura magnitud de la larga estafa se apoderó de ellos. Sofía no solo había comprado su deuda,
Ella era la arquitecta de su ruina financiera. Lo había dejado morir de hambre, lo había visto pedir dinero prestado para sobrevivir y luego había comprado la soga que él mismo se había atado al cuello. ¡Robaste mi propiedad intelectual!, gritó Daria de repente, señalándola con un dedo tembloroso. Ether Systems está construida sobre el código de Omnitech. Te demandaré. Te quitaré hasta el último centavo que tengas. Sofía no se inmutó ante el arrebato de Daria. Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó un único papel pulcramente doblado. Lo extendió sobre la mesa y se lo deslizó hacia él. Traje una copia de nuestro acuerdo de divorcio, dijo Sofía en un tono casi conversacional. Específicamente, la página 42. Tu abogado, Simon Davies, la redactó con mucho cuidado. Establece que yo, Sophia Bennett, renuncio explícitamente a cualquier y todo reclamo sobre la propiedad intelectual de Omnitech, reconociendo que el código es de tu exclusiva creación y que mis contribuciones fueron insignificantes y carentes de valor de mercado. Daria miró el papel con el pecho agitado. Además, continuó Sofía, su voz endureciéndose como el acero, incluye una exención general que declara: no tengo derecho a ningún activo o propiedad intelectual generada durante el matrimonio. Estableciste legalmente en un tribunal que mi cerebro no era un activo para tu empresa. Por lo tanto, cualquier cosa que construí después del divorcio es enteramente mía. Construiste una fortaleza legal para mantenerme fuera de Omnit. Daria, solo te olvidaste de asegurarte de que yo no pudiera construir un castillo mejor al lado. ¡Simon!, gritó Daria, dándose la vuelta para mirar a su asesor corporativo que se encogía en la esquina de la habitación. Tiene razón. Dime que está mintiendo. Simon Davies, el abogado bulldog que había acosado implacablemente a Sofía hacía 5 años, miró el documento, luego la enorme pila de pagarés. Tragó saliva con dificultad, sudando visiblemente. Daria, ella es dueña de la deuda, y la renuncia a la propiedad intelectual es irrevocable. Tú insististe en ello para evitar que ella pidiera regalías más adelante. ¡Arrégalo! Daria rugió, golpeando la mesa con los puños y haciendo temblar el cristal. No hay nada que arreglar. La voz de Richard Montgomery cortó la habitación como un látigo. El inversor multimillonario se puso de pie, abrochándose la chaqueta del traje. Miró a Daria, no con ira, sino con absoluto disgusto. Idiota, arrogante e incompetente. Me dijiste que la fuga de clientes era una fluctuación temporal del mercado. Me dijiste que tenías la tecnología para vencer a Ether Systems. Ni siquiera sabías quién te estaba ganando. Richard, por favor, rogó Daria con la voz quebrada. Podemos luchar contra esto. Podemos enredarlos en litigios. Tú tienes el capital. No voy a arrojar cientos de millones de dólares a un edificio en llamas para salvar tu ego, gruñó Richard. Se volvió hacia Sofía, su actitud cambiando al instante de la furia a un negocio frío y calculado. Señorita Bennett, no vino aquí solo para llevarlo a la bancarrota. Si fuerza la liquidación, obtiene centavos por cada dólar de la deuda. Usted quiere otra cosa. Sofía asintió levemente, respetando los agudos instintos del anciano. Quiero Omnitech, todo, la marca, las patentes restantes, la infraestructura. Quiero absorberla en Ether Systems. Imposible, escupió Daria. Yo poseo el 51% de las acciones con derecho a voto. Por ahora, respondió Sofía. Miró a Richard. Señor Montgomery, usted y la Junta controlan el 49% restante. Si ceden sus derechos de voto a Vanguard Holdings hoy, reestructuraré la deuda.
Absorberé las pérdidas y me aseguraré de que las participaciones de los miembros de la Junta sean compradas a 20 centavos por dólar. Es una pérdida enorme, pero evita la bancarrota personal y las investigaciones de la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, sobre cómo permitieron que este hombre condujera sus inversiones a un precipicio. Los ojos de Richard se entrecerraron mientras hacía los cálculos mentales. 20 centavos por dólar era brutal. Significaba perder decenas de millones, pero luchar contra Sofía significaba perderlo todo, además de la humillación pública de un juicio por bancarrota muy publicitado. ¡Papá, no!, chilló Vanessa, poniéndose de pie de un salto. Si le das tus acciones, Daria pierde el control. Lo perdemos todo. El ático, los coches. Richard miró a su hija, con una expresión desprovista de piedad. Deberías haberte casado con un hombre más inteligente, Vanessa. Volvió a mirar a Sofía. Si te doy mi poder, ¿qué pasa con él? Señaló a Daria con el pulgar. Si la Junta entrega sus acciones, esbozó Sofía, clavando los ojos en el rostro aterrorizado de Daria. Le ofreceré un trato a Daria. Él cede su 51%, transfiriéndome la propiedad total de Omnitech a mí. A cambio, no forzaré a la empresa a la quiebra, lo que significa que el velo corporativo permanece intacto. ¿Y si no firmo?, susurró Daria, dándose cuenta de que había sido completamente superado en la maniobra. Si no firmas, dijo Sofía, inclinándose hacia adelante. La temperatura de la sala parecía haber bajado 10 grados. Exijo el pago de la deuda. Omnitech se acoge al capítulo 7 al mediodía. Los tribunales perforarán el velo corporativo debido a tu imprudente mala gestión. Los acreedores embargarán tu ático, tus cuentas en el extranjero, las joyas de tu esposa y todas y cada una de las cosas que compraste con el dinero que robaste de mi trabajo. Saldrás de este edificio con lo puesto, exactamente igual que como lo hice yo. Daria miró frenéticamente alrededor de la mesa. Los miembros de la Junta, hombres a los que había invitado a cenar y a beber, hombres que le habían dado palmadas en la espalda y lo habían llamado visionario, ya estaban alcanzando sus bolígrafos de oro personalizados. Estaban cediendo sus poderes a Richard. Estaban abandonando el barco. Vanessa, suplicó Daria, alcanzando la mano de su esposa. Vanessa retrocedió, apartando la mano como si estuviera enfermo. La ilusión de su asociación glamurosa y poderosa se hizo añicos en un instante. Lo miró con una mezcla de pánico y repulsión. «Estás arruinado», respiró ella, asimilando la realidad. «Estás completamente arruinado». Se giró hacia su padre. «Papá, tenemos acuerdos prenupciales, ¿verdad? No puede tocar mi fondo fiduciario». «Tu fondo fiduciario está seguro, Vanessa», dijo Richard rotundamente. Tomó el fajo de poderes de los miembros de la Junta, caminó hacia Sofía y los dejó suavemente frente a ella. 49% de las acciones con derecho a voto de Omnitech. Señorita Bennett, la Junta es suya. Sofía ni siquiera miró los papeles. Sus ojos estaban fijos en Daria. El hombre que le había quitado su juventud, su genialidad y su dignidad, estaba ahora completamente solo en las ruinas del imperio que ella le había permitido construir. «Bueno, Daria», dijo Sofía, deslizando un contrato único y terriblemente simple a través de la mesa de cristal hacia él. «Parece que estamos en una encrucijada. Fírmame la empresa o me quedo con todo lo demás». Daria miró el contrato. La línea para su firma parecía burlarse de él. Pensó en el ático, los vuelos privados, la identidad que había construido como un dios de la tecnología.
Todo era una fachada, y la arquitecta acababa de llegar con una bola de demolición. Le temblaba la mano mientras buscaba el bolígrafo. El bolígrafo Montblanc bañado en oro se sentía tan pesado como un yunque en los temblorosos dedos de Daria. Miró el contrato, una sola página de jerga legal estéril y despiadada que representaba la aniquilación total del trabajo de su vida. El silencio en la sala de juntas era absoluto, solo roto por el sonido irregular de su propia respiración. Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre, buscando un salvavidas en la habitación. Miró a Simon Davis, su agresivo y costoso abogado que estaba evitando activamente el contacto visual, guardando las cosas en su maletín de cuero con la prisa de un cobarde. Miró a Richard Montgomery, el suegro multimillonario que acababa de venderlo para proteger su propia cartera de inversiones. Finalmente, su mirada se posó en Vanessa. Ella ya estaba enviando mensajes de texto en su teléfono, con el rostro convertido en una máscara de frío cálculo. No estaba pidiendo ayuda, estaba llamando a su abogado de divorcios. El acuerdo prenupcial que habían firmado protegía la riqueza de su familia, pero también significaba que ella no estaba atada a ninguna de sus responsabilidades. Estaba cortando la extremidad podrida antes de que la infección pudiera propagarse. ¡Hazlo, Daria! La voz de Sofía cortó el aire estancado. No fue un grito. Fue una orden impartida con la autoridad silenciosa y aterradora de un superdepredador. Cada segundo que dudas, los intereses se acumulan. Son las 10:42 de la mañana. Al mediodía, mi equipo legal presenta el papeleo del capítulo 7 ante el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. Los alguaciles estarán en tu ático a la 1 de la tarde. Daria tragó un sollozo seco. Presionó la punta del bolígrafo contra la pesada cartulina. Su firma, generalmente un trazo amplio y arrogante que le encantaba plasmar en comunicados de prensa y revistas de tecnología, se redujo a un garabato irregular y patético. Empujó el papel de vuelta a través de la mesa de cristal. Sofía no lo arrebató. No se regodeó. Simplemente colocó un dedo perfectamente manicurado en el documento y lo deslizó dentro de su portafolio. Gracias, Daria. Una decisión inteligente. Quizás la primera que tomas en 5 años. De repente, una chispa oscura y desesperada se encendió en los ojos de Daria. Un último intento desesperado de supervivencia. Empujó su silla hacia atrás y las patas chirriaron contra el suelo de mármol. ¿Crees que has ganado?, escupió, con la voz temblando por un cóctel tóxico de adrenalina y desesperación. Obtienes el cascarón de Omnitech, pero no obtienes los datos de propiedad de los clientes, no obtienes las copias de seguridad en el extranjero. Todavía tengo las claves de encriptación de los servidores de las Islas Caimán. Puedo borrar toda la base de datos ahora mismo. Puedo quemar hasta los cimientos la infraestructura restante antes de que tu equipo de TI siquiera descubra las contraseñas. Sacó su teléfono inteligente del bolsillo y su pulgar desbloqueó frenéticamente la pantalla para acceder a la aplicación de anulación maestra que había creado para emergencias. Si él no podía tener su imperio, nadie lo tendría. Quemaría la tierra y vendería los datos crudos desencriptados en la web oscura. Era un delito grave, pero era un paracaídas dorado. Sofía no se movió para detenerlo. Simplemente lo observó, y por primera vez, una expresión de profunda lástima cruzó su rostro. «Adelante», dijo suavemente. El pulgar de Daria se cernía sobre el icono rojo de ejecutar en su pantalla. Lo presionó. La pantalla brilló. Luego apareció un aviso negro y en negrita.
Acceso denegado. Credenciales revocadas por el administrador del sistema. Daria se congeló. Tocó el icono una y otra vez. Acceso denegado. ¿De verdad pensaste?, dijo Sofía poniéndose de pie y alisando la parte delantera de su traje, ¿que te dejaría sostener un fósforo cerca de mi propiedad? Te lo dije, Daria. Omnitech funciona con mi arquitectura. Incluso las actualizaciones que tus mediocres desarrolladores parchearon en los últimos 5 años se construyeron mi código fundacional. Caminó lentamente alrededor de la mesa, deteniéndose a un par de metros de donde Daria estaba paralizado. Hace 4 años, continuó Sofía, con su voz resonando en la inmensa sala. Cuando estaba construyendo Ether Systems, encontré una puerta trasera en el código heredado de Omnitex, una subrutina inactiva que había escrito en Brooklyn para ayudar a depurar los servidores. Nunca la encontraste porque nunca te molestaste en leer el código que te hizo rico. A las 8:01 de la mañana de hoy, 1 minuto después de que Vanguard Holdings tomara posesión del edificio, mi ingeniero principal ejecutó un script a través de esa puerta trasera. Tu acceso a la unidad central, a los servidores en el extranjero, a tu correo electrónico corporativo e incluso a tu pase de estacionamiento digital fue revocado por completo. A Daria se le cayó el teléfono. Repicó contra el suelo de mármol, agrietándose la pantalla. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No solo había sido superado hoy, había sido un títere bailando en sus hilos durante años. «Se acabó, Daria», dijo Richard Montgomery con brusquedad, levantándose y ajustándose la corbata. «Ten un poco de maldita dignidad y sal». Se volvió hacia Sofía, ofreciéndole un rígido y respetuoso asentimiento. «Señorita Bennet, una adquisición despiadada. Espero con ansias leer sobre Ether Systems en el Wall Street Journal». Richard se dio la vuelta y caminó hacia las puertas. «Vanessa, espera», suplicó Daria cuando su esposa se levantó para seguir a su padre. Vanessa se detuvo, mirándolo de arriba abajo como si fuera un extraño con el que acababa de chocar en el metro. «Mi abogado le enviará los papeles al tuyo para el final de la semana. Daria, no me llames». «El ático está bajo la LLC de mi padre, así que te sugiero que empaques tus cosas para esta noche». Salió sin mirar atrás, y el olor de su caro perfume se desvaneció en el aire estéril de la sala de juntas. Sofía presionó un botón en su reloj inteligente. Menos de 10 segundos después, las pesadas puertas de caoba se abrieron nuevamente. Esta vez, no eran miembros de la junta. Eran 3 hombres grandes y serios vistiendo los uniformes tácticos de Aegis Security, la firma privada de élite que Sofía había contratado para la transición. «El señor Caldwell ya no es empleado de esta empresa», le informó Sofía al guardia principal. «Por favor, escóltenlo fuera de las instalaciones. No se le permite regresar a su oficina. Sus efectos personales serán empaquetados y enviados a una dirección postal». «Espera, necesito mi computadora portátil, las llaves de mi auto», protestó Daria, con el pánico subiendo por su garganta mientras 2 de los guardias se adelantaban para flanquearlo. «Tu computadora portátil corporativa es propiedad de la empresa», respondió Sofía. «Y dado que la empresa alquiló tu Mercedes Maybach, esas llaves también me pertenecen ahora. Puedes quedarte con el traje». Los guardias colocaron cada uno una mano firme e inamovible en los hombros de Daria. Mientras lo volvían hacia la puerta, Daria miró a Sofía una última vez. Quería ver odio. Quería ver a una exesposa vengativa y regodeándose. Habría hecho la píldora más fácil de tragar, validando su ego de que él seguía siendo el centro de su universo, incluso en su odio. Pero Sofía no lo estaba mirando con odio.
Ya estaba mirando su tableta, deslizando el dedo por una hoja de cálculo, descartándolo por completo de su realidad. Él ya no era una persona para ella. Era un artículo completado en una lista de tareas de 5 años. Daria Caldwell, ex visionario de la tecnología y multimillonario, fue sacado a la fuerza de la suite ejecutiva, bajó por los ascensores de cristal y atravesó el abarrotado vestíbulo del edificio del que solía ser dueño. Los susurros estallaron entre el personal mientras veían a su arrogante CEO siendo llevado a la fuerza por seguridad. Lo empujaron a través de las puertas giratorias hacia el frío e implacable pavimento de la Quinta Avenida. Se quedó allí en la acera, temblando con su traje Tom Ford, mientras el viento de Nueva York lo atravesaba. No tenía teléfono, ni auto, ni empresa, ni esposa. Rebuscó en sus bolsillos. Todo lo que encontró fue un billete de $20 y una tarjeta del metro. Daria miró hacia el imponente rascacielos de cristal de Omnitech. En lo más alto, en la ventana de la sala de juntas ejecutiva, le pareció ver una figura mirándolo, pero era imposible saberlo con certeza. El cristal estaba tintado, diseñado para mantener el mundo fuera y mantener el poder dentro. 8 meses después, el icónico horizonte de Manhattan se había rendido a un nuevo soberano arquitectónico. El colosal y ostentoso letrero de neón de Omnit, que alguna vez había dominado la cima de la torre de cristal, un monumento al ego desmedido de Daria Caldwell, había sido desmantelado sistemáticamente pieza por pieza. En su lugar, brillando con una silenciosa y gélida sofisticación azul, estaba el elegante y minimalista escudo de Aether Systems. La transición física del edificio era un reflejo perfecto del derramamiento de sangre corporativo que había ocurrido en su interior. La tóxica cultura de fraternidad que Daria había cultivado, alimentada por costosos whiskies y promesas vacías, fue erradicada meticulosamente. Sofía había despedido al inflado nivel gerencial intermedio en su primera semana. Los reemplazó con mentes agudas, hambrientas y brillantes, a quienes les importaban más los algoritmos de computación cuántica que los retiros de golf de lujo. El vestíbulo ya no olía a la empalagosa colonia de diseñador de Daria. Olía a espresso tostado oscuro y al zumbido del ozono de la tecnología de vanguardia. El mundo de los negocios estaba completamente cautivado por el golpe incruento. El Wall Street Journal había publicado un impresionante artículo de varias páginas titulado El fantasma que compró la máquina. Forbes había puesto a Sofía en la portada, y su mirada penetrante desafiaba a cualquiera a subestimarla de nuevo. Fue anunciada no solo como una visionaria implacable, sino como la arquitecta de la adquisición hostil más perfecta y quirúrgicamente precisa en la historia moderna de Wall Street. Dentro de la oficina del ático que solía pertenecer a su exmarido, Sofía estaba junto a las ventanas del piso al techo, mirando hacia abajo a los taxis amarillos que se arrastraban por la Quinta Avenida. La habitación había sido destripada por completo. El arte pop chillón y los sofocantes sofás de cuero que Daria adoraba se habían ido. En su lugar, había un austero centro de mando ultramoderno, dominado por una enorme pantalla holográfica curva, que proyectaba en tiempo real la sincronización global de datos a través de las redes de servidores recién absorbidas por Aether. Las pesadas puertas de caoba se abrieron y Victor Cross entró a zancadas en la habitación. El legendario capitalista de riesgo se veía completamente en su elemento, sosteniendo una elegante tableta plateada y vistiendo un traje azul marino hecho a medida que probablemente costaba más que el salario anual actual de Daria. «Te saltaste la gala benéfica Montgomery anoche, Sofía»,
señaló Víctor, hundiéndose cómodamente en una silla de diseño de perfil bajo. Una sonrisa depredadora asomó a sus labios. Fue todo un espectáculo. Richard Montgomery pasó 1 hora intentando arrinconarme cerca de la escultura de hielo, prácticamente rogando por una ventana de inversión temprana en nuestra ronda de financiación de Serie C. Sofía se apartó de la ventana y una sonrisa genuina y relajada llegó a sus ojos. Caminó hacia su extenso escritorio de cristal. Déjalo rogar, Víctor. Ya no necesitamos su capital. Con la infraestructura de Omnitex completamente absorbida y optimizada por el protocolo Nexus, Ether Systems tiene un flujo de caja positivo. Nuestra capitalización de mercado acaba de superar los 7,000 millones esta mañana. Muy cierto, concedió Víctor, entrelazando los dedos. Es una vista impresionante desde la cima de la montaña. Hablando del fondo del barril, ¿te enteraste de los fallos finales de la SEC? Sofía se sentó y se ajustó los puños de su inmaculada blusa de seda blanca. Escuché que concluyeron su investigación sobre la ingeniería financiera de Daria. Aún no he leído el informe. Concluyeron es una palabra cortés y aséptica para ello, se rió Víctor oscuramente, sus ojos brillando con schadenfreude, alegría por el mal ajeno. Lo destriparon por completo. Los contables forenses encontraron los préstamos ocultos fuera de balance, las proyecciones trimestrales falsificadas y sus patéticos intentos de inflar artificialmente el precio de las acciones de Omnitex, mientras, en secreto, desangraba a los clientes empresariales. Lo golpearon con una prohibición de por vida. Daria Caldwell nunca más podrá desempeñarse como funcionario, director o siquiera consultor de una empresa pública. Es completamente radioactivo. No podría conseguir un trabajo barriendo pisos en Silicon Valley. ¿Y qué hay de los cargos penales?, preguntó Sofía con un tono completamente neutral. No era regodeo. Era la curiosidad clínica de un científico observando un experimento completado. Evitó la prisión federal por un pelo, explicó Víctor. Se convirtió en testigo del Estado y delató a 3 de los miembros de su propia junta que fueron cómplices en el fraude electrónico. Lo mantuvo fuera de una celda, pero lo convirtió en un paria. No le queda ningún amigo. Incluso su club de campo revocó su membresía. ¿Y Vanessa?, preguntó Sofía, reclinándose en su silla. Víctor soltó una carcajada aguda. Ese podría ser el mejor giro de todos. El férreo acuerdo prenupcial de Vanessa protegió su fondo fiduciario de la implosión de Daria, pero ella olvidó un detalle crucial. Su padre controla el fideicomiso. Richard estaba tan humillado por el escándalo público y tan furioso por perder $50 millones en el colapso de Omnit que puso sus finanzas bajo una estricta curatela. Le cortó sus tarjetas negras. Actualmente vive en un condominio genérico de 2 habitaciones en Boca Ratón, con una asignación fuertemente monitoreada, conduciendo un Honda alquilado. Su marca de estilo de vida colapsó de la noche a la mañana cuando ya no pudo permitirse pagarles a sus seguidores de Instagram. Sofía sintió una breve y vacía punzada de diversión, pero se desvaneció rápidamente. La destrucción de las personas que la habían agraviado fue total y absoluta, pero no le proporcionó el ardiente subidón de euforia que alguna vez había imaginado durante aquellas gélidas y miserables noches en su apartamento de Queens. «Hay una cosa más», dijo Víctor, con un tono que cambió a algo un poco más serio. Deslizó un papel impreso sobre el escritorio de cristal. Esto burló los filtros de spam corporativo esta mañana. Tu asistente me lo trajo. Pensé que deberías verlo antes de que lo destruyamos. Sofía tomó el papel. Era un correo electrónico enviado desde una cuenta de correo web gratuita genérica. Sofía, sé que no tengo derecho a contactarte. Lo perdí todo. Actualmente trabajo como supervisor de turno en un almacén de logística regional en Newark.
Tomo el autobús de cercanías 2 horas en cada sentido. Apenas me alcanza para el alquiler. Sé que cometí errores, pero solíamos ser un equipo. Construimos los cimientos juntos. Conozco los sistemas heredados de Omnit mejor que nadie. Te lo ruego, Sofía, necesito un trabajo, incluso un trabajo de consultoría de bajo nivel. Por favor, no tengo a dónde más ir. Daria. Sofía miró fijamente las palabras. Hace 5 años, la idea de Daria, arruinado, desesperado y rogando por las migajas de su mesa, habría sido su máxima fantasía. Era el combustible ardiente que la había mantenido despierta a través de miles de horas de programación. Era la rabia que había dado a luz al protocolo Nexus. Pero mientras leía las patéticas y humillantes palabras del hombre que una vez la había desechado como basura, se dio cuenta de algo profundo. No sentía absolutamente nada. La ira se había extinguido hace mucho tiempo, dejando atrás algo infinitamente más valioso. Un poder inquebrantable y una paz total e intransigente. Daria Caldwell ya no era el villano de su historia. Era solo una pequeña e insignificante nota a pie de página en la historia de Ether Systems. ¿Redacto una respuesta?, preguntó Victor, observando de cerca el rostro de ella. No, dijo Sofía suavemente, dejando caer el papel en el elegante contenedor de reciclaje de metal junto a su escritorio. El silencio es la única respuesta que merece, pero sí quiero que hagas una cosa por él. Victor levantó una ceja. Te escucho. Envíale un paquete de indemnización, ordenó Sofía, su voz firme y clara. Haz que emitan un cheque de caja de la cuenta corporativa por exactamente $50,000. Dile al departamento legal que redacte el acuerdo de liquidación exactamente de la misma manera que su abogado, Simon Davis, redactó mis papeles de divorcio. Quiero exactamente la misma fuente, exactamente el mismo lenguaje estándar condescendiente y dejen la línea de concepto completamente en blanco. Victor la miró por un momento antes de que una lenta sonrisa de aprecio se extendiera por su rostro. Simetría poética, un hermoso y brutal cierre del círculo. Haré que los abogados lo redacten y lo envíen a su almacén en Newark por mensajería esta tarde. Se puso de pie y se abrochó la chaqueta. Construiste una compañía increíble, Sofía. Estoy increíblemente orgulloso de ser tu socio. Gracias, Victor, por apostar por el fantasma. Cuando Victor salió de la oficina y las pesadas puertas se sellaron tras él, Sofía se quedó sola en el vértice absoluto del mundo corporativo. Colocó la mano contra el frío cristal de la ventana, mirando hacia abajo a las miles de personas que se movían por la ciudad. Alguna vez había sido una de ellas, rota, traicionada y despojada de su dignidad. Caminó lentamente de regreso a su escritorio, ignorando los enormes conjuntos holográficos y las complejas proyecciones financieras multimillonarias que flotaban en sus monitores. Alcanzó el cajón inferior cerrado con llave de su escritorio y sacó una computadora portátil maltratada, rayada y de 10 años de antigüedad. Estaba completamente obsoleta. Un dinosaurio lento en comparación con los servidores de nivel cuántico que zumbaban en los pisos debajo de ella. Abrió la tapa y pasó sus dedos manicurados sobre las teclas descoloridas y desgastadas. Aquí era donde todo había comenzado. No con ira y no con un deseo consumidor de venganza. Había comenzado con una creencia silenciosa e implacable en su propia mente. El mundo había intentado decirle que su genialidad le pertenecía a un hombre. El mundo había intentado convencerla de que era un mero personaje secundario en la gran narrativa de otra persona. Casi les había dejado creerlo, hasta el momento en que decidió reescribir el código fuente de su propia vida. Sophia Bennett cerró la computadora portátil y el suave clic resonó satisfactoriamente en la tranquila y soleada oficina.
Se sentó en su silla de cuero, abrió el panel maestro de Ether Systems y volvió al trabajo. La traición a menudo es vista como un final, una conclusión devastadora para la confianza, el amor y la asociación. Para Sophia Bennett fue la destrucción necesaria de una ilusión que la había estado frenando. La tragedia de Daria Caldwell no fue que perdió su empresa, sino que nunca entendió realmente qué la había construido. Él creía que el poder residía en la arrogancia ruidosa y performativa de la sala de juntas, fallando en ver que el verdadero poder inquebrantable se forja en el silencio, la resiliencia y una competencia innegable. El regreso de Sofía no fue solo una clase magistral de venganza corporativa, fue una profunda recuperación de la autoestima. Al eliminar el ruido, el caos emocional y el miedo, ella convirtió su propia eliminación en un arma para construir un imperio. En última instancia, su mayor victoria no fue ver la caída de su exmarido, sino darse cuenta de que su existencia ya no importaba. Había superado la necesidad de su derrota, encontrando una paz absoluta en su propio y espectacular ascenso.